tal? Les saluda nuevamente su amigo El Some. En este programa de vinos, café y algo más, tocaremos el tema del vino tinto y sus características. ¡Empezamos! Pues bien, entonces entendamos qué es un vino tinto. Un vino tinto es aquel que proviene única y exclusivamente de un mosto o jugo de uva tinta. Al proceso de elaboración del vino lo reconocemos por el nombre de proceso de fermentación. Y seguro se preguntarán, ¿y qué es eso? Pues es la descomposición metabólica de las azúcares por acción de las levaduras. O sea, ¿cómo? Sí, resulta ser que las levaduras, uno de sus alimentos predilectos es el azúcar. Recordemos que en el mosto o jugo de uva tenemos contenidos una gran cantidad de azúcares. La levadura se va a alimentar de esas azúcares y al momento de desechar lo ya comido, en ese momento se va a crear la magia de la metamorfosis. Es decir, convertimos las azúcares a alcohol. Ahora, seguro se preguntarán, bueno, ¿y cómo le transferimos el color típico al vino tinto? ¿Por qué? Porque resulta ser que si nosotros ahorita prensáramos un racimo de uva tinta o blanca, no importa, al momento de que nosotros la prensáramos, en ese momento va a salir un jugo, el mosto de uva. En ese momento vamos a podernos percatar que el mosto de uva es blanco por completo. Y entonces, ¿cómo le transferimos el color tinto típico al vino? Pues es muy fácil. A este proceso le llamamos el proceso de maceración. O sea, vamos a tener nuestro mosto de uva contenido en un gran tanque. En ese momento vamos a poner el ollejo, mejor conocido como la piel o cáscara de la uva, y lo vamos a dejar por un tiempo determinado para que la uva, la cáscara de la uva, transfiera prácticamente todo el color al mosto. Y es ahí como nosotros vamos a ganar el color típico del vino tinto. Ahora, también entendamos que dentro del mundo del vino existen muchos mitos y grandes errores cuando nos referimos acerca del vino tinto. Uno de los más comunes, por ejemplo, es cuando pedimos un Cabernet Sauvignon y creemos que estamos pidiendo la calidad de un vino o la forma específica de hacer un vino y hasta la marca del vino. Y no es así. Cuando nos llega nuestra botella a la mesa, podremos percatarnos que es un vino elaborado de uva tinta, es decir, elaborado de la uva Cabernet Sauvignon, independientemente de su marca, independientemente de la calidad y de la forma de hacer ese vino. Es por eso que en este programa de Vinos, Café y algo más, nos va a llevar a conocer las uvas más importantes a nivel mundial para poder elaborar vinos tintos. Para empezar hablando de las uvas tintas, sin duda tendríamos que empezar hablando de la reina de las uvas tintas, la Cabernet Sauvignon. La Cabernet Sauvignon tiene como origen Francia y su región vitivinícola es Burdeos. Es una de las uvas que mejor se adapta prácticamente a todos los suelos vinícolas y a todos los climas. Es por eso que todos los países vitivinícolas en el mundo la cosechan y elaboran vinos con esta uva. El Cabernet Sauvignon se muestra como un vino intenso y muy pesado. Es por eso que los colores que podemos encontrar en el Cabernet Sauvignon van desde la arcilla, la teja, inclusive llegando a algunos colores a sangre. El olfato que el Cabernet Sauvignon sin duda nos ofrece es muy característico, a frutos rojos, que van desde la grosella, la cereza, la ciruela, pero también tiene un aroma muy característico, el pimiento verde. Ese aroma herbáceo que el Cabernet Sauvignon nos ofrece es muy característico. Ahora, si el Cabernet Sauvignon pasó por barrica, es sin duda muy interesante los aromas que nos desprenden. Van desde el chocolate,
el tabaco, el cuero y el humo. El sabor o los sabores que el Cabernet Sauvignon nos puede ofrecer van desde el cedro, la ciruela negra, el chocolate oscuro. También vamos a encontrar ese característico toque a especias, muy dado por la barrica que el Cabernet Sauvignon pudo haber tenido al momento de su crianza. Lo que yo les recomiendo para maridar un Cabernet Sauvignon va desde las carnes rojas o las carnes de caza, como el conejo, el jabalí o el ciervo. También podemos encontrar deliciosos postres que pueden ser maridados con el Cabernet Sauvignon. Yo les recomiendo los postres de chocolate. ¿Cuál es la temperatura adecuada que se sirve el Cabernet Sauvignon? Otro de los grandes mitos que tiene. Los vinos no se sirven a temperatura ambiente. Es decir, ¿a temperatura ambiente de dónde? Se sirve a temperatura ambiente de una cava, que tendría que ser de los 18 a los 20 grados centígrados. Después de la Cabernet Sauvignon, sería la Merlot la siguiente uva con mayor importancia y fama a nivel mundial. Su origen es el sureste de Francia, no sin embargo, también con Chile comparte gran parte de su fama, ya que en este país también se elaboran vinos de excelente calidad con esa uva. A la Merlot se le considera la uva típica de Chile. Ahora conozcamos cuál sería la región vitivinícola más importante de la uva Merlot. En este caso sería la región de Burdeos, ya que en esta región vitivinícola de Francia se elaboran los vinos hechos con esta uva más importantes y caros a nivel mundial. La vista del Merlot tiende a ser muy característica y muy interesante. Lo que el Merlot nos ofrece a la vista son colores rubí intensos con algunas notas violáceas que acaban siendo muy atractivas. El olfato del Merlot tiende a ser muy frutal y muy agradable. Cuando nosotros tomemos un Merlot, seguramente vamos a poder percatarnos de las cerezas, el cassis, la grosella, la ciruela, y la nota característica es esa nota herbal. Pero cuando el Merlot tiene un poco de barrica en el momento de su crianza, seguro lo que vamos a encontrar es el chocolate, la madera, el cuero, principalmente también la trufa, y mucho también tiene que ver el humo. El gusto del Merlot tiende a ser muy interesante cuando es joven. Vamos a encontrar esas notas jóvenes a frutos rojos como ya lo platicábamos. Pero cuando tenemos un vino que ya tiende a ser más hacia la crianza, vamos a encontrar ya aromas más cárnicos, mucho más hacia el área de la carne, de la sangre, la cual se hace muy muy interesante. Pues bien, lo que yo el Sommel les recomendaría para poder hacer un excelente maridaje con un Merlot. De entrada podrían ser las verduras, las legumbres, también podría ser esas carnes de caza de las que ya habíamos hablado antes. O imagínense ese arroz del que hace abuelita. ¡Wow! ¡Qué rico! Ya se me antojó. También imagínense un delicioso pescado en una salsa ligera. Ya se me hizo agua a la boca. Unos quesos semimaduros también irían perfectamente bien con un Merlot. ¿Por qué no aventurarnos también hacia el mundo de los postres? Imagínense ustedes, un postre de frutos rojos, qué rico. El chocolate no puede faltar sin duda. Pero quisiera también que nos fuéramos aventurando un poquito con una tartaleta de frutos tropicales, con un Merlot. Híjole, creo que saldré de aquí rápido para irme a comprar uno. Ahora, hablemos del servicio o de la temperatura de servicio de un Merlot. Ojo, yo lo serviría a 18 grados para que a nuestro comensal le llegara a 20 grados, que el vino estuviese fresco. Me gusta para que los aromas y sabores que el vino tiene que expedir al momento de llegar a nuestra boca sea completamente delicioso. Otra de las uvas de las cuales no podríamos dejar de hablar es la Tempranillo, ya que esta uva cobra una importancia preponderante en toda España, ya que es su uva típica. Recordemos que la Tempranillo también se utiliza en Francia, en Portugal, Argentina, Estados Unidos y por supuesto, en México también nosotros la tenemos. Recordemos que la Tempranillo también tiene muchas acepciones y se le conoce de 1000 maneras en España. Por ejemplo, tinta del país, tinta del toro. En el País Vasco la conocen como Ul de Lev,
que si nosotros hacemos la traducción significaría ojo de liebre. De hecho, es de una de las uvas con más nombres en todo el mundo. Ahora, ¿por qué se le llama tempranillo? Pues resultaría ser que de todas las uvas que existen para hacer vino tinto, la tempranillo sería la primera en poder estar lista, la primera en madurar para poder vendimiarla. A la vista, el tempranillo tiene un agradable color rojo intenso con algunas notas violáceas, por supuesto. Cuando el tiempo va pasando, el tempranillo suele perder color y podríamos encontrar algunos colores rojo teja, por ejemplo. El olfato del tempranillo suele ser muy agradable, muy interesante también. Podemos encontrar frutos rojos, claro, pero ya más maduros, la grosella, la cereza, ya maduras. Otro de los aromas que podemos encontrar también en el tempranillo son los frutos silvestres, como por ejemplo la grosella. El pasto recién cortado es muy característico del tempranillo, y cuando el tempranillo suele tener paso por barrica, vamos a encontrar los chocolates, la trufa, el humo y mucho cuero. El gusto del tempranillo es muy agradable. Yo los invito a que lo prueben porque los aromas y sabores que vamos a percibir en la boca suelen ser a frutos muy maduros. Y también vamos a encontrar mucho la madera. Cuando la madera o el tempranillo pasó por la barrica, suele tener aromas a vainilla, un poco a fresa. Los cafés y los chocolates están muy presentes. Ahora, ¿qué les recomiendo para maridar con un tempranillo? De entrada, bien podría ser una pasta con una salsa suave. ¡Uy, qué rico! O una carne asada pasada por la lumbre, solo salpimentada. Ya me está haciendo mucha hambre. ¿Por qué no un rico cordero? Ya se me hizo agua a la boca. O también saben qué les recomendaría, unos pescados suaves de carne blanca, no de sabores tan intensos. También podríamos ponerle algunos quesos más bien suaves, no tan intensos. Ahora, la temperatura de servicio del tempranillo, yo lo sugiero un poquito más abajo de lo que hemos venido hablando. Yo lo sugiero que lo sirvamos entre los 14, 15, para que lleguemos a la boca de nuestro comensal entre los 17 y 18 grados, ya que se tiene que tomar fresco. Tampoco podríamos dejar de hablar de una de las uvas más importantes también en el mundo, el Syrah. El Syrah está considerado como la tercera variedad de uva más importante en todo el mundo. El Syrah ha sido trasplantado a muchos países. Por ejemplo, Australia. Australia es el país que desarrolló el Syrah y de hecho se volvió prácticamente la uva emblemática de ese país. Con el Syrah se han hecho grandes vinos e inclusive también se han hecho vinos rosados de excelente calidad. Por ejemplo, los vinos rosados que se hacen con Syrah son muy característicos porque son dulces y muy afrutados. A la vista el Syrah nos presenta colores muy oscuros al estilo de la frambuesa, la grosella, inclusive las violetas muy intensas. El olfato que el Syrah nos presenta es muy diferente a todo de lo que ya hemos hablado anteriormente. Los aromas primarios que desprende el Syrah son mucho a la trufa, el cuero, el café y las violetas muy intensas. No sin embargo, cuando el Syrah es joven, suele presentarnos aromas mucho más agradables a frutos frescos, a fruto rojo fresco. Por ahí también vamos a encontrar el fruto fresco, pero en mermelada. Otro de los aromas que nos podría presentar el Syrah cuando ha pasado por la barrica, sin duda va a ser mucho el chocolate, el café, el cuero, el cacao, pero ojo, muy representativo el higo maduro. Cuando el Syrah pasó por la barrica, seguro vamos a encontrar muchos higos maduros. El gusto del Syrah suele ser muy complejo. A la boca suele tener una complejidad muy interesante, pero tiende a ser bastante atractivo y muy rico. Podemos encontrar mucho los frutos rojos, pero también vamos a encontrar muchos los aromas o sabores torrefactos como sería los tostados, el café, el chocolate, el cacao o la cocoa también.
lo que yo les recomendaría para maridar con un Syrah. De entrada podríamos empezar con pavo, un pavo al horno, ¿por qué no? O también podríamos irnos con las comidas o guisos elaborados con carne de cerdo. O también podríamos hacerlo con comidas especiadas o picantes. Como por ejemplo aquí en México, ¿por qué no pensar en un mole? ¡Oh, qué rico! O también podríamos pensar en los fiambres. Qué rico también se me antoja y mucho. Aguas con los postres, ¿eh? Los postres aquí pueden ser muy interesantes porque podríamos irnos hacia los chocolates, pero ojo, chocolates amargos o semiamargos. ¡Wow! Esto sería delicioso. Se los recomiendo de corazón. La temperatura de servicio de un Syrah va muy semejante a lo que sería el Cabernet Sauvignon. Yo lo serviría a 18 grados para que a nuestro comensal le llegara a 20 grados a su boca. Les recomiendo mucho un Syrah. Lo van a disfrutar, se los prometo. Y no podíamos dejar de hablar de la Pinot Noir. Si bien decimos que la Cabernet Sauvignon es la reina de las uvas tintas y la Chardonnay la reina de las uvas blancas, ¿qué podríamos decir de la Pinot Noir? Recordemos que la Vitis vinifera, la planta de la vid o la uva que utilizamos para hacer vino, le encanta mutar. Solamente la Pinot Noir tiene más de 32 diferentes clones en todo el mundo. Para ser exactos, por ejemplo, la Chardonnay es un clon de la Pinot Noir. Entonces podríamos decir que la Pinot Noir podría ser la reina de todas las uvas. Bien, la Pinot Noir tiene como región preponderante la Borgoña. Todos los vinos que vienen de la Borgoña tienen la Pinot Noir. Todos los vitivinicultores en el mundo aseguran que la Pinot Noir es una de las uvas con mayor complicación para poder vinificar. De los mostos más transparentes que existe al momento de hacer el prensado es el de la Pinot Noir, pero resultaría ser que la cáscara de la Pinot Noir, el ollejo de la Pinot Noir, es tan negro que le causa muy buenas condiciones al momento de hacer la maceración. La Pinot Noir es una uva increíble. Resultaría ser que si nosotros conociéramos las uvas que tiene la Champagne, pues nos sorprenderíamos. Pero ahorita regreso a eso. Recordemos que el mosto de la Pinot Noir es prácticamente transparente. Y resultaría ser que se hacen excelentes vinos rosados con la Pinot Noir. Ahora, regreso con la Champagne. Nosotros para poder hacer un champán tendríamos que recurrir a 2 uvas tintas y a una uva blanca. La uva que predomina en la Champagne es la Pinot Noir. La otra uva que predomina también en el champán sería la Pinot Meunier. Y la otra uva en menor cantidad sería la Chardonnay. Esta le daría única y exclusivamente ese toque de acidez que tiene que llevar el champán. El Pinot Noir a la vista, cuando es joven, nos ofrece un atractivo rojo rubí con algunas notas violáceas. Pero conforme va pasando el tiempo y los colores se van degradando, vamos a poder encontrar algunas notas naranjas, cafés, hasta llegar a los colores ocre. La nariz del Pinot Noir. La nariz del Pinot Noir es una de las más complejas en todo el mundo vinícola. En el Pinot Noir vamos a poder encontrar desde frutos rojos hasta frutos negros. Pero una de las características principales del Pinot Noir es tener algunas notas animales, como el cuero, el caballo mojado y algunos otros que para muchos no nos son muy agradables. Pero es una de las características principales en la nariz del Pinot Noir. Otra de las características que el Pinot Noir tiene es que cuando el Pinot Noir tuvo crecimiento en barrica, vamos a poder encontrar el coco, el cuero, el café, el chocolate, chocolate amargo sobre todo, y algunas otras notas avainilladas que son tan atractivas. El Pinot Noir a la boca es sumamente franco y muy respetado, ya que todo aquello que nos dijo en nariz lo respeta perfectamente bien a la boca. Es decir, vamos a encontrar esas notas a frutos rojos, a los frutos negros, quizá ya algunos frutos maduros, pero muy atractivos.
Cuando el Pinot Noir tuvo crecimiento en barrica, vamos a poder encontrar en boca muchos sabores a vainilla, roble y algunas notas a cuero. Quizá esas notas animales se puedan hacer muy presentes. No, sin embargo, el Pinot Noir en boca es muy atractivo. Me gustaría que lo probaran. Mi recomendación para maridar un Pinot Noir. Podríamos empezar con un pescado suave, pasado por la plancha solamente, o por qué no, hasta un delicioso papillón. ¡Oh, qué rico! Después nos podríamos ir con las aves de caza, que va espectacular. Un pato, un pavo, o por qué no, hasta una codorniz. Y el faisán, sin duda alguna. Después nos podríamos ir con guisados que vayan a una base de hongos silvestres. Se los recomiendo, se los prometo, no los voy a decepcionar. Y para finalizar, podríamos irnos sobre una pasta con una salsa. Pero ojo, nunca salsas con tomate. Hablemos de la temperatura de servicio del vino. Recordemos que hemos dicho que vamos desde los 18 hasta los 20 grados centígrados. En este caso, por ser un Pinot Noir, yo les recomendaría que nos fuéramos de los 16 grados para que llegue a la boca de nuestro comensal a los 19, 18 grados. Se los recomiendo en verdad. Y ya para finalizar, tendríamos que hablar de la Malbec, una uva originaria del suroeste de Francia. No, sin embargo, esta variedad tinta tuvo a bien adaptarse mucho mejor a los suelos de otra casa por completo. Sí, así es. Fue en Argentina donde esta uva pudo alcanzar su mayor plenitud. Los suelos y la climatología de Mendoza, Argentina, favorecieron en todo a esta uva para que pudiera desarrollarse de mucho mejor manera. Ahí mismo, en Mendoza, Argentina, pudieron desarrollarse los Malbecs más finos y más deliciosos del mundo entero. Cuando nosotros habláramos de vinos argentinos, seguramente tendríamos que asociarlos directamente a la uva Malbec. Y la Malbec, sin duda, hoy por hoy se ha vuelto la uva emblemática de ese país, Argentina. Ahora, en todo nuestro continente no existía una denominación de origen que protegiera a ninguna de las uvas que se desarrolla en este continente. No, sin embargo, en Argentina se hizo la primera denominación de origen para proteger a la Malbec. Esta denominación de origen se llama la Malbec Luján de Cuyo, primera denominación de origen que protege a los vinos, a la uva y a la región de Mendoza en Argentina. A la vista el Malbec nos presenta un color rojo profundo, casi negro. En los primeros años bien lo podríamos comparar con un color cereza negra, muy oscuro. La nariz del Malbec acaba siendo muy interesante y muy agradable. Vamos a encontrar aromas florales como el jazmín, la rosa y algunas otras flores sumamente fragantes. También vamos a encontrar una cantidad enorme de frutos rojos, grosella, cereza, frambuesa y algunos otros más. También vamos a encontrar mucho la vainilla, el coco, el chocolate y algunas notas herbáceas no muy características. Estas se podrían dar cuando la uva está cosechada no a tiempo, es decir, se cosechó antes del tiempo de maduración correcto. La boca del Malbec acaba siendo también muy interesante. Cuando el Malbec toca la barrica, vamos a encontrar muchos sabores a chocolate, humo, la madera va a estar muy presente. No, sin embargo, va a tener esas notas dulces tan agradables como, por ejemplo, las mermeladas de esos frutos rojos que en nariz nos pudo decir el vino. Yo se los recomiendo, en verdad el Malbec es un vino sumamente agradable. Y no podía faltar mi recomendación de maridaje para el Malbec. Esta es especial, a mí me puede encantar. Un corte de carne, un churrasco, imagínatelo 3/4 a medio, jugoso, con una copita de vino Malbec acompañada de una deliciosa empanada.
¡Wow! Ya se me hizo agua a la boca, se los prometo. De ahí nos podemos ir con una pasta. Ojo, estas pastas sí podrían ser con una salsa de tomate. Sería espectacular. También nos podemos ir con los quesos añejos, ¿eh? Los quesos añejos van delicioso con este tipo de vinos. Y en particular los postres. Nuevamente, yo me iría con los postres de chocolate, los helados, cosas que tengan ciertas notas a especias y muy frescas. Les prometo que si me ayudan y lo prueban, no les voy a fallar. La temperatura que hay que servir el Malbec. Sin duda tendríamos que irnos de 18 a los 20 grados. Esta es mi última recomendación. Y bien, con esto terminamos nuestro programa en el cual hablamos de algunas de las características del vino tinto. Espero te haya gustado. Si te gustó, dale me gusta y reenvíaselo a todos tus amigos a los que les gusta y a los que no les gusta también para que les empiece a gustar el vino. Recuerden, yo su amigo El Some me gustaría y estaría encantado de escuchar sus sugerencias y comentarios, los cuales me los puedes dejar en el blog vinoscafeyalgomás.blogspot.mx. De igual forma, los puedes dejar aquí en el canal de YouTube Vinos Café y Algo Más TV. No olvides dejarme tus comentarios. Pero tampoco dejes de darle suscribirse, ya que próximamente vienen las primeras entrevistas y no te las puedes perder. Recuerden, los quiero mucho y me despido como siempre. Recuerden que el buen comer y el buen beber están de moda, pero ojo, hagamos una moda con cultura. Gracias, nos vemos en el próximo programa.